A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a otro programa de Hablando con Dios. Yo soy Juan Diego Vargas y hoy voy a compartirles un poco de lo que el Señor tiene para nosotros esta tarde. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que pueden encontrar charlas como esta en la página eh, youtube.com/Casa de Bendición CR. Y también si desean tener o buscar algún tipo de consultoría o grupos, Casa de Bendición brinda los teléfonos aquí en pantalla para consultoría completamente gratuita y también para si gustan saber más información acerca de los diferentes grupos que se realizan por lo general en la plataforma de Zoom y los sábados son presenciales. Muy bien, entonces ahora para iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por el amor con el que nos tratas, por tu misericordia y por todas las cosas que nos das. Padre, en este momento te entregamos nuestro corazón y te entregamos nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, Señor, y te pedimos, Señor, en este momento que nuestro corazón se abra a ti, a tu palabra y a lo que deseas compartir con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las pruebas y los milagros y cómo Dios nos lleva a encontrarnos con Él a veces en momentos y en situaciones que probablemente nosotros no creamos que Él está. Y es que hay muchos momentos en nuestra vida donde es difícil creer que Dios está con nosotros y es difícil creer que Él nos está ayudando y que Él está interviniendo por nosotros. Para hablar un poquito más a profundidad, vamos a ir a Lucas 24, del 13 en adelante. Entonces, voy a leérselos desde la versión Dios habla hoy, em, que dice así. A- Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Un poquito de contexto antes de iniciar. Eh, esto es básicamente o sucede el tercer día después de la muerte de Jesús, es decir, el día de la resurrección. Y estos dos discípulos venían de Jerusalén, venían de un momento muy, muy complicado en sus vidas, un momento muy, muy difícil, y es que ellos dejaron todo por Jesús. Y si nosotros vemos el trasfondo de todas estas personas que eran los seguidores de Jesús, muchos de ellos dejaron sus vidas enteras para poder seguir a Cristo. Por eso viene el sígueme, dejaron todo y siguieron. Ahí se leen diferentes pasajes como Jesús quería que dejaran absolutamente todo, deja a tu padre y a tu madre para seguir a Dios, ¿verdad? Entonces, con la muerte de Jesús, para esta gente, es difícil porque abandonaron todo lo que querían, todo lo que soñaban, todo lo que anhelaban a nivel humano por seguir a este hombre. Poniéndonos también un poco en el contexto histórico de lo que representa para Israel la venida del Mesías, es que Israel era un pueblo que muchas veces vivía bajo el sometimiento de otros reinos, el babilonio, el romano, creo que los griegos en algún momento conquistaron Israel, bueno, los egipcios, sí. Entonces ha pasado, ¿verdad?
por un sometimiento a diferentes reinos externos, el egipcio, el romano, los babilonios, etcétera, que lo han hecho un pueblo muy esclavo. Y eso se puede ver en toda la historia de Israel que se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso hace que la promesa de un Mesías hace que la gente crea que Él viene a liberarlos y les va a dar todo lo que esos reinos del mundo ofrecen. Roma, Babilonia, Egipto, ¿verdad? Riqueza, fama, grandes palacios, mujeres, excesos, etcétera. Y es una idea muy errónea de lo que Jesús vino a hacer. Entonces, estos muchachos, estos discípulos creen que su vida va a cambiar y que van a empezar con las riquezas y van a vivir en un mundo todo lleno de cosas. Sin embargo, esto no es el caso. Jesús mismo lo decía, busca riquezas en el cielo, no en la tierra. Y mientras ellos caminaban y mientras Jesús fue entregado y fue asesinado por los romanos, fue entregado por los judíos, em, ellos estaban en un momento de muchísimo, sintiéndose que estaban, de un sentimiento de fracaso, de puchica, lo seguimos y lo mataron. Entonces me imagino la contradicción y la combinación de sentimientos que esta gente tuvo que haber tenido en ese momento, porque por un lado dejaron toda su vida por él, por otro lado pusieron todas sus esperanzas en él y no sucedió lo que ellos creían que él nos iba a dar, que era traernos llevarnos a ese reino, eh, ¿verdad? Muy humanamente de cosas, de materialidad, etcétera, y además se quedaron sin la chicha ni la limonada, como decimos. ¿Por qué? Porque tampoco pudieron seguir con sus vidas pasadas porque muchos lo dejaron todo por él. Me imagino que hubo gente que dejó sus familias, hubo gente que se fue peleado con sus papás porque tal vez querían que siguiera con el negocio y el familiar, por decir algo, y ellos escogieron a Jesús porque él mismo dice que va a separar a familias, entonces que va a causar división a causa de él en familias. Entonces, digamos, todas estas situaciones nos hacen creer que esta gente venía, no nos hacen creer, sabemos que venían en una sensación de luto, de fracaso, de desesperanza, de agotamiento total, porque estaban teniendo la prueba de fe más fuerte de sus vidas. Él prometió que iba a resucitar, pero, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida elegimos a Jesús y queremos que Jesús sea nuestro Señor y empiezan a suceder milagros y cosas y Él nos pone a prueba y nos dice, bueno, ahora no vas a ver nada, ahora se va a poner un poquito difícil la situación y se va a poner un poquito cuesta arriba? Entonces, cuando pasa eso, ¿qué, qué tenemos que hacer y cómo nos sentimos? Muchas veces cuando estamos en esas situaciones, en esos baches y no vemos nada, nos desesperamos porque nosotros tal vez Dios no nos obliga como a los discípulos a abandonar absolutamente todo, pero abandonamos el mundo, abandonamos cosas que nos gustan, abandonamos amistades, abandonamos personas, abandonamos comportamientos y hay cosas, bueno, todo sucede para bien y todo Él lo pone para que nosotros crezcamos y para que nosotros seamos salvos. Pero a veces es difícil de entenderlo y a veces es difícil querer seguir a Jesús en un mundo que a veces ir con la corriente es más fácil que en contra, ¿no? Entonces, en esa situación en la que estamos en una prueba, en la que no están saliendo las cosas como quiero, en las que seguimos y seguimos y seguimos y, a veces sentimos que no podemos más, que es demasiado, pasa lo siguiente, y es que ellos sentían que iban solos. Y Jesús estaba con ellos, como se lee en el 14. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Entonces, vean cómo ellos, si seguimos leyendo, no se dan cuenta.
pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. O sea, ellos veían a un muchacho y alguna situación de su divinidad propia al resucitar evitó que estos muchachos vieran que realmente era Jesús. Entonces Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Ellos se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alejado de Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret. Perdón. Lo de Jesús de Nazaret. Era un hombre poderoso en hechos y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como de los jefes y de los sacerdotes, y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Ok, acá se refuerza lo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? Em, Ellos estaban completamente desesperanzados porque ellos creían y habían apostado todo a que Jesús iba a ser su libertador, a que Jesús iba a ser el que iba a sacarlos de esa prueba, de esa situación, de ese momento de angustia. Y la prueba no es bonita. La prueba, yo creo que todos hemos vivido pruebas y todos hemos vivido momentos de incertidumbre y es difícil, pero eso es lo que Dios quiere que confiemos en Él. Ellos caminaban y ellos ya habían escuchado la palabra de Dios, ellos muy probablemente habían visto milagros y sabían que Jesús, de lo que era capaz Jesús. Y yo creo que aquí es importante, tal vez me voy a adelantar un poco, pero ellos estaban completa y totalmente desesperanzados. Pero ojo una cosa, lo primero es, ellos ya habían visto lo que Dios podía hacer y ellos estaban dejando que sus pensamientos sobrepusieran a los pensamientos de Dios y a su palabra. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuando no estamos viendo, cuando las cosas no salen como queremos, cuando estamos en una prueba, sobre nuestros pensamientos, nuestra alma se sobrepone a lo que Dios quiere que nosotros pensemos, a sus promesas? Entonces, a veces nuestra propia mente es nuestro peor enemigo, porque nosotros decimos, no, esto no va a pasar, y vemos que pasa un día y no pasa. Y Dios es un Dios de procesos, y a veces es va trabajando en nosotros y trabaja de adentro hacia afuera. Quiere que nuestro corazón esté 100% seguro antes de que estemos afuera recibiendo nuestros bendiciones, ¿verdad? Ahora, seguimos leyendo. Aunque algunas mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Volviendo a casa y se dieron cuenta que unos ángeles les habían aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres dijeron, pero a Jesús no lo vieron. Esto yo creo que refuerza a veces nuestra em, incapacidad a veces de creer a pesar de que las cosas están pasando. A veces uno se cierra tanto en el resultado que que se olvida del proceso. Y a veces uno está tan ceñido en la meta que dice, no, no es suficiente, o no, no es que no llega, es que no llega, pero no se fija en los propios progresos que han tenido. Y yo creo que acá, Jesús había resucitado y les dijeron, ya resucitó, está vivo. Ellas lo vieron, los ángeles lo vieron, ellas no lo vieron, los ángeles les anunciaron que él había visto, que él vivía. Los discípulos lo habían visto, pero ellos aún no creían. ¿Y por qué no creían? Porque era imposible. ¿Y cuántas veces los testimonios de los demás Dios nos los manda porque son testimonios?
para decirnos, vea, esto sí se puede, vea, esto, la fe sí lo lleva a usted a la victoria. Y nosotros ni siquiera con eso eh, nos dejamos impulsar. Yo creo que ellos no creyeron en el testimonio de los demás, ellos no creyeron en lo que los demás le dijeron. Jesús vive y a veces por eso es importante escuchar los testimonios y por eso es importante llenarse de la palabra cuando estamos fallando en creer, porque a veces el panorama está tan oscuro que hasta esto mismo nos cuesta, como, ay, sí, ya sabemos que su papá se curó del cáncer, ya hemos escuchado esa historia 500 veces, pero si profundizamos en el milagro que Dios le hizo al papá de esa persona, ah, wow, Dios sí puede, si él pudo, yo puedo. Entonces, lo, uno cómo elige ver las promesas de Dios en el momento oscuro, porque es muy fácil decir, el Señor me ha respondido ya cuando tengo eso que tanto le he pedido, pero ¿qué pasa cuando no ha llegado? ¿Qué pasa cuando estamos esperando desesperadamente porque Dios nos dé ese carro, esa casa, ese matrimonio, esa sanidad, ese milagro financiero, ese milagro educativo, bueno, lo que sea? Eh, pues es difícil porque nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de procesos y a veces nosotros nos estresamos tanto por la inmediatez de la vida porque hay que tener todo ya y eso es una de las cosas más difíciles que hay en en nuestra sociedad hoy en día. La vida se ha vuelto demasiado inmediata, demasiado comodidosa. Em, Yo me acuerdo que en mi casa cuando yo tenía 8 años, pedir una pizza era todo un evento, porque había que tener la plata lista, poner la dirección, esperar a que viniera el motorizado y era, o sea, no era, no pedíamos pizza muy comúnmente porque era de cierta forma complicado. Y ahora... Metes la tarjeta, ya tenés la tarjeta metida en el Uber Eats, en el pedido ya, escoges la pizza que querés con todos los ingredientes, le das pagar y ya, él viene y ya todo está súper automatizado y tenés tu pizza en los 45 minutos. Igual con las compras, igual con la farmacia, igual con pagar la luz, el agua, el teléfono. A veces había que ir a hacer fila ahí a los supermercados a pagar, igual pagar el celular. Entonces, todo se ha vuelto muy como automatizado. Se puede hacer el súper en línea. eh, yo creo que hay clases en línea para hacer gimnasio y la pandemia potenció muchísimo eso. Entonces usted puede hacer ejercicio en su casa, usted puede trabajar en su casa, usted puede, este, entonces todo viene a usted y usted ya no va a nada. Bueno, muchas iglesias dan el servicio virtual. eh, Pero al no vivir, al saber que todo me llega y yo no voy, no vivo el proceso. Y yo creo que eso es una cosa que muy en la parte de atrás de nuestra cabeza eh, nos ha afectado negativamente. Porque sí, es chivísima, y yo no voy a negar que todas esas comodidades son parte de la misericordia de Dios y es chivísima poder, tengo pastillas, estoy enfermo y mando a pedir la farmacia y me llega, ¿verdad? Pero o tengo hambre y tengo ganas de, no sé, de comer pizza y me pido la pizza. Pero si nosotros nos ponemos a interiorizar un poco, todo eso hace también que nosotros queramos que todo sea así. Parejas express, entonces hay apps de citas y no tienes que salir de la casa, pones 5 fotos del viaje a la playa y ahí hay que te salga el muchacho o la muchacha que te llame la atención, mensajear y ahí ya. Amor, entonces es amor express. Em, todo es express, todo es a través del celular y todo es así, todo es rápido. Queremos satisfacciones y experiencias rápidas y casi que sentirnos complacidos de manera casi que instantánea. Desgraciadamente, la vida y Dios son un proceso. Y yo creo que aquí Jesús lo pone.
un poco en evidencia con la parte de que ellos iban caminando con él y ojo que se menciona arriba que iban caminando 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. O sea, es un proceso, o sea, un camino relativamente largo en la que ellos iban caminando con él y mientras caminaban, ellos querían, estaban decepcionados. ¿Por qué? Porque no les dieron lo que querían, porque no fue así. Y fue un proceso relativamente corto porque se murió un viernes y resucitó un domingo, pero, pero aún así doloroso porque también hay un proceso de transformación que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ese camino que están teniendo en Emmaus, desde que salen de esa mala noticia, de esa prueba donde no es como Uber Eats, donde no se sale rápido, sino que hay que pasar días, hay que orar, hay micro situaciones dentro de la prueba siempre. Dios, Dios quiere que nuestros corazones sean salvos y sanos. Y va trabajando nuestro corazón, y va trabajando cómo nosotros vivimos la vida, y va trabajando cómo nosotros nos expresamos, etcétera. Entonces, cuando nosotros dejamos de pensar en que es instantáneo, aceptamos el proceso que Dios da en nuestra vida y empezamos a ver las victorias del pasado, porque si estos discípulos hubieran escogido ver esa multiplicación de panes, esa sanidad a personas, que caminó sobre el agua, que se transfiguró, ¿verdad? Bueno, que el montón de milagros que hizo, que calmó la tormenta, es muy impresionante, que resucitó a Lázaro. Si ellos se hubieran puesto a ver en los milagros que hubiera hecho en el pasado, o sea, sus propios testimonios, los de ellos, porque quién sabe, a lo mejor esta gente no se dice, pero tal vez Dios les hizo milagros, tal vez alguno de ellos era uno de esos tullidos o alguno de esos endemoniados o quién sabe, liberados y sanados. Entonces, ellos no vieron sus propios testimonios ni el de los demás, sino que ni escuchar las promesas de Dios, sino que empezaron a caminar completamente desorientados y ellos tal vez no directamente hayan escuchado cuando Jesús dijo que él iba a resucitar el tercer día, pero aquí ellos ya acababan de hablar con los discípulos y con María Magdalena. Entonces, si ellos ya sabían que se les habían aparecido, es casi 100% seguro que eran discípulos cercanos, uno, y dos, que ellos sabían directa o indirectamente a través de prédicas de los apóstoles que Jesús había anunciado que iba a nacer el tercer día, a resucitar, perdón, el tercer día, lo cual significa que ellos sabían de las promesas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nos aferremos a sus promesas. Y yo creo que es muy difícil para nosotros a veces abrazar la promesa porque creemos que, eh, porque no la podemos ver. No podemos ver notificaciones como el celular que dice, bueno, ya tu pedido está siendo preparado. Después, el motorizado ya está esperando tu pedido. Después, Juan Pablo viene con tu pedido y ahí lo seguís desde que sale de la pizzería hasta que llega a tu casa. Ya está llegando. Dios a veces no te da actualizaciones en tiempo real de cuándo se va a acabar la prueba y eso nos mata. No saber cuánto falta, no saber, y él solo nos dice, sigue, 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 sigue. Y eso es difícil, porque nos dice, sigue, 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 y nosotros, ¿hacia dónde? Sigue haciendo lo mismo que está haciendo, lo está haciendo bien, pero siga. Ellos caminaban bajo la redundancia, el camino, iban hacia Maús, y Dios solo les decía que siguieran, o sea, y Dios solo les pide una cosa. Y ahora vamos a ver qué les contestó Jesús, que es. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que le dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él y comenzó por los libros de Moisés y siguió por los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde seguían, Jesús hizo que iba a seguir adelante, pero ellos le pidieron que se quedara. Jesús, ¿qué les dijo? Les dijo,
no, ¿de qué le sirve la Biblia? ¿De qué le sirve las escrituras si ustedes simplemente están tan metidos en sus propios problemas, en sus ambiciones, en sus miedos y están tan ocupados teniendo miedo que apagan su fe? El miedo apaga nuestra fe. Lo más difícil de ser cristiano es, como dice la canción, aunque no pueda ver, está sobrando. Y muchas veces yo les aseguro que el que esté escuchando esto, estoy seguro que hay algo en su vida que usted cree que no está pasando nada, pero Dios está trabajando detrás de escena, tras bambalinas. Eh, a veces, porque lo que estamos pidiendo no es donde Dios quiere que estemos enfocados, eh, y Dios quiere enfocarnos en otro lado. Y tal vez mientras estamos enfocándonos en esa otra cosa, Dios sigue trabajando tras bambalinas, por así decirlo, en ese otro milagro. Yo les voy a dar un testimonio mío. Hace unos 6 meses, por situaciones laborales, me dieron una serie de ataques de pánico y empecé a tener ataques de pánico y de ansiedad muy fuertes. Un día que ya me dio algo muy fuerte, me llevaron a un psiquiatra y me recomendaron una medicación y esto me llevó a pues quedarme incapacitado unas semanas en mi casa sin poder trabajar. A raíz de eso, eh, yo estaba tratando de no quedarme mucho en la casa porque la mejor forma de curar la ansiedad es la ocupación. Mente ociosa no promete. Entonces, mi mamá iba a un grupo en Casa de Bendición, con mis tías y mis tíos, y yo no iba porque era como su espacio, hasta que un día dije, la verdad necesito mucho ir, necesito, a pesar de que me congrego en otros lugares, me gustaría ir a compartir, y fui, y, y fui, y empecé a ir regularmente porque me sentía cómodo, porque más allá de solo compartir la palabra, sentía un compartir bonito junto a mi familia y me sentía como apañado, como, ¿verdad? Eh, la cosa es que uno de mis tíos iba a estas reuniones que teníamos y por situaciones del señor, el señor decidió llevárselo y falleció hace un mes. Em, y me di cuenta que si yo no hubiera tenido esos ataques de ansiedad, si yo no hubiera tenido toda esa situación y no me hubiera enfocado en bueno, voy a ir ahí. Y empecé a ir ahí y no hubiera disfrutado a mi tío los últimos meses de su vida, porque él no estaba enfermo, él solo le iban a hacer una operación y pues no la soportó y falleció. Em, y me hizo muy feliz saber que el Señor estaba conmigo, porque yo no estaba viendo nada igual que los discípulos de Maús, pero Él me llevó de la mano a otro lugar a ser bendecido de otra manera. Y es que a veces Dios nos bendice por otros lugares. Por eso les dice faltos de comprensión, porque ellos creen que los va a bendecir de manera militar y Dios los está bendiciendo con pan de vida, con la salvación. Y ellos no lo saben porque no lo han entendido. Y eso es lo que Jesús, por eso Jesús los reprende, porque los está bendiciendo de una manera muchísimo más grande que no sé, que ser exaltado en el trabajo o que todo el mundo me aplauda en una reunión. Para eso trabajaba yo, para ser exaltado. Y la verdad, a mí qué me importa ser exaltado. Estuve 6 meses con mi tío, lo disfruté y esto vale 10 veces más la pena vivir y saber con la satisfacción toda mi vida que Dios me dio ese regalo a mí, porque sabía que eso era lo realmente importante. No, igual que estos discípulos, deseos materiales, deseos humanos, Dios se sobrepuso y me dijo, no, la bendición real es pasar tiempo con tu tío. Igual acá, la bendición real es la salvación, es el sacrificio y la resurrección y la victoria sobre la muerte.
Obviamente ese era más profundo, ¿verdad? Pero es lo mismo, Dios los reenfocó hacia dónde tienen que ir. Y con eso, aunque no lo crean, con volver a esas reuniones, con todas esas, con todo eso, mi proceso, mi otro proceso ha ido tal vez suavizándose un poco. Y si bien no he llegado a la meta, mi enfoque cambió y el enfoque de ellos está por cambiar. Jesús entró pues para quedarse con ellos y cuando estaban sentados en la mesa tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras. A ellos se les quitaron las vendas mágicas cuando él partió el pan. Fue como romper el velo, partió el pan. Y me parece que es como una forma muy simbólica de la ruptura del velo, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo se rompe el velo para que la presencia de Dios entre. Entonces él rompió el velo, él rompió esa división a, a, a que ellos pudieran verlo. Y fue muy representativo que se rompiera y dijeran, bueno, soy yo. Y eso pasa a veces. Estamos en el camino, Jesús está con nosotros, el milagro ya pasó y se rompe ese velo y decimos, wow, estoy a kilómetros de donde estaba hace un año. Y tal vez el milagro no ha sucedido como yo quiera, pero me he dado cuenta de esos otros milagros, de este milagro que es aún más grande del que yo estaba pidiendo, que mi enfoque no era el lugar correcto, no eran los problemas, sino era Jesús. Nuestro enfoque tiene que ser Jesús. Y cuando vamos enfocando y trabajando en nuestra espiritualidad, los demás problemas se quedan en Jerusalén, se quedan en Jerusalén. Y nosotros llegamos a Emaús a ver a Jesús. Y en el camino Jesús siempre estuvo con nosotros, pero Él nos rompe ese velo, esa vestidura en nuestros ojos para que lo veamos y digamos, wow, Él siempre estuvo con nosotros. Wow, en este camino no creo que solo los haya reprendido, creo que hubo chistes, creo que hubo risas, creo que hubo aprendizajes. Son 11 kilómetros, creo que debieron haber parado en algún momento, creo que debieron haber compartido aunque sea un poco de agua. Y eso es lo que es la vida, ir caminando, y Jesús está con nosotros. Y Él muestra y dice, no, no, mira, no es todo lo que hice por vos en esos 11 kilómetros, desde que saliste de ahí hasta que llegaste a la meta. Y cómo te cambié el enfoque a que yo soy lo más importante. Y te das cuenta cómo Dios estuvo con vos en cada momento que reíste, cada momento que lloraste, cada momento que disfrutaste y saboreas más la vida. Por último, dicen, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los apóstoles y sus compañeros y les dijeron, de veras ha resucitado, se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Al final ellos dieron testimonio, pero Dios se les apareció porque cuando Él les explicó todo, ellos escucharon. Cuando Él les explicó las escrituras, ellos abrieron su corazón. ¿Por qué les ardía el corazón? Porque se lo abrieron, porque ese extraño que vino a hablar con ellos les explicó y ellos recibieron lo que les explicó y les recordó. Mira, ¿te acordás cuando cuando querías pasar aquel examen en el colegio y me pediste? ¿Te acordás cuando querías entrar a tal carrera y entraste? ¿Te acordás cuando te daba vergüenza hablarle a aquel muchacho, a aquella muchacha y le hablaste?
¿Te acordás cuando pensaste que nunca ibas a superar esa enfermedad y la superaste? ¿Te acordás cuando pensaste que no ibas a perder, que no ibas a superar el fallecimiento de tal persona y lo lograste? ¿Te acordás cuando anhelabas ese viaje y te lo di? ¿Te acordás cuando anhelabas esa promoción en el trabajo o ese trabajo nuevo y te lo di? ¿Te acordás cuando orabas por esa sanidad y te sané? ¿Te acordás cuando me pediste por esa reconciliación y te la di? Todas esas cosas. Dios nos llama cuando nos cuenta, cuando caminamos con Él y a veces no nos damos cuenta de todo lo que nos ha dado en el camino. Y Él siempre está, hasta en los momentos que parece no estar. Es muy bonito orar, ¿verdad? Y sentir la presencia y poner música de alabanza, pero yo les voy a ser honesto, va a haber días en que eso no se va a sentir, en los días de más tristeza. A veces no se llega a sentir porque es más allá y más profundo que eso. Dios está siempre. Dios está cuando cuando estamos medio dormidos, levantándonos, sirviéndonos el café, que nadie está orando ni nada. Él está. Decimos gracias, Señor, por la mañana, aunque no sintamos ese fervor, porque no siempre se va a sentir ese fervor, pero Él está. Y Él nos escucha y Él está listo para bendecirnos y Él quiere bendecirnos siempre. Otra cosa muy importante, Él los bendijo siempre, porque Él estuvo con ellos. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento que nos quites las vendas de nuestros ojos, que podamos verte, Señor, en el camino. Te damos gracias por ese día donde pudo haber empezado alguna prueba o algún momento doloroso, Señor, que nos hizo empezar un proceso, sea de lo que sea, de salud, de sanidad mental, de sanidad física, de relaciones, de trabajo, de cualquier cosa, cualquier proceso en el que nos encontremos, Señor. Te doy gracias porque tenemos que enfocarnos no en el proceso, sino en ti. Señor, te entregamos nuestro corazón y te pedimos que nos transformes como el alfarero, que no seamos como esos discípulos, Señor, sino que te reconozcamos ya, que sabemos y tenemos la certeza que estás con nosotros, que resucitaste y nos vas a llevar a más. Te entregamos esta noche, te entregamos esta semana, te entregamos este año y te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, eso sería todo por hoy. Antes de despedirme, me gustaría recordarles que pueden encontrar charlas como esta en youtube.com/Casa de Bendición CR. Y si desean algún tipo de consultoría o unirse a alguno de nuestros grupos, pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Yo soy Juan Diego Vargas y que Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.